Es un verdadero honor poder contar en este programa con el profesor John Murra, uno de los más importantes investigadores de la cultura de nuestro país. El profesor Murra ha sido presidente de la Sociedad Etnológica de los Estados Unidos, profesor en las más importantes universidades norteamericanas y es un gran conocedor de la realidad de nuestro país. Hay tantas cosas por las cuales quisiéramos conversar, profesor Murra, de los pisos ecológicos, de los tejidos, de los quipus, de su amistad con José María Arguedas, en fin, no sé, tal vez podríamos conversar por el principio. ¿Cómo nace su contacto, su acercamiento con esto que ha sido el amor de casi toda su vida, la cultura del Perú, la cultura andina? Yo, estudiante, una vez vi un letrero que decía: se busca arqueólogo que hable castellano. Y me presenté, y me contrataron, era el único candidato. Y de esta manera llego por primera vez a los Andes a través del Ecuador. Pero esto lo hice para ganarme la vida, no pensaba dedicarme a los Andes. Pero la experiencia en el sur del Ecuador, la sierra, me convenció que se trataba de una civilización importante y además este trabajo era pues atractivo personalmente, más allá del lado intelectual. El contacto con la sierra particularmente ha sido algo que me ha atraído, y esto fue en el año 41, y desde entonces no he hecho otra cosa sino estudiar los logros del hombre andino. ¿Qué cosa fue lo que lo sedujo de esta cultura, de las expresiones del hombre del Ande? Mira, yo no soy seguro, uno no es siempre seguro de las motivaciones psicológicas de uno mismo, pero al trabajar en el sur del Ecuador, en la provincia de Cañar, pues me di cuenta que no se trataba meramente de una arqueología, sino que el ser humano en los Andes tenía que de alguna manera combinar lo que era la sierra con lo que era también el oriente, y también en el caso del Ecuador una costa húmeda, a diferencia de la costa peruana, que es seca. La costa ecuatoriana es húmeda, y los contactos, como los Andes son más bajos allá, el contacto entre la zona marítima y el oriente son más fáciles. No hay esta muralla tan alta, tan gruesa hacia el sur. Y al observar todo esto, que en aquella época, estamos hablando de los años 41, 42, pues eran muchas cosas desconocidas, y como un hombre joven, pues me atrajo la posibilidad de aprender y de estudiar este fenómeno, este logro del ser humano, y poco a poco me he dedicado a ello. He hecho otras cosas de vez en cuando para ganarme el pan, pero básicamente desde el año 41 no hago sino estudiar el logro del hombre andino. ¿Y cuál es ese logro, profesor Murra? Mira, primero es la alta población, que siempre es un indicio de la capacidad de producir para alimentar esta alta población, porque no tienes alta población a menos que hay métodos productivos, sistemas productivos que te permiten mantener esta alta población. Y en los Andes, pues hubo millones y millones, no sabemos exactamente cuántos, pero millones de seres humanos que en condiciones difíciles del desierto, por ejemplo, el desierto de Chincha, o la Puna, o una zona como la zona del lago, son zonas muy difíciles, pero al tener alta población, esto te indica que las sociedades que allí vivían inventaron, crearon métodos para alimentar a toda esta gente, y no solo alimentarlos, sino hacer ciudades, templos, construir murallas, construir acequias, construir terrazas. Todo esto presume que había una capacidad productiva que permitía tal desarrollo y tan alta población. Parte de ese descubrimiento suyo son los famosos pisos ecológicos. ¿Qué son? ¿Qué representan, profesor Murra? Es un detalle que en la vida, pues algunas veces detalles asumen una importancia mayor de lo que merecen. Lo que pasa es que en ciertas partes de los Andes, no en todas partes, en ciertas partes de los Andes, la gente descubre que se puede combinar la productividad de una zona a los 3.800 metros alrededor del lago, y que produce básicamente tubérculos, pero faltan otros alimentos. Entonces
No muy lejos, pero más abajo, hay zonas productoras de maíz, o zonas productoras de ucho, de pimienta, o zonas que producen hoja de coca. Entonces, como estas zonas, aunque muy distintas entre sí, se encuentran a distancias muy cortas, 2-3 días de camino, pues se descubre un método que es tecnológico por un lado y económico por otro, y probablemente religioso y qué sé yo más, para combinar todas estas productividades potenciales en un solo sistema económico. Por ejemplo, el reino Lupaja, que eran unas 20.000 unidades domésticas, por lo menos 100.000 habitantes, es una sociedad que tiene su capital en el lago, en Chucuito, pero también tiene tierras más abajo, donde produce maíz, y hasta la costa tiene instalaciones salpicadas, dispersas. No trata de controlar todo el territorio. Y creo que esto ha traído el interés porque tenemos la idea de los mapas europeos que el país termina donde está la frontera y que todo el territorio de cualquier estado necesariamente va junto. En los Andes no era así. Los territorios eran dispersos y al lado de nuestras ubicaciones en el altiplano, otra gente parecida a nosotros tenía sus territorios, sus pueblos, sus señores, sus templos, y cada uno de ellos tenía territorios a 2-3 días de camino, y en el caso último de la costa, pues a 10 días de camino, y combinaban en estados o sociedades únicas territorios dispersos. Esto de la verticalidad, eso es un apodo. Lo que importa es que el territorio de una unidad política es dispersa. No tiene que ser todo unido, no es la Alemania junta o Yugoslavia junta, sino los territorios son dispersos. Ahora, esto implica que las varias sociedades con estos territorios dispersos tienen que convivir de alguna manera, que mi caravana tiene que pasar por tu territorio y tú lo vas a dejar que pase, y la única garantía es que yo dejo pasar tu caravana. Y el del otro también. Ahora, muchas veces no se logra tal armonía, si están en guerra, están peleándose, pero a la larga tienen que hacer paz, porque todo el mundo necesita el maíz del lado occidental, pero necesita coca del lado oriental, madera para construir los palacios, esto viene de las yuncas. En la costa tienes pescado, tienes yuyos, tienes maíz, tienes coca también, porque hay coca occidental a la vez que hay coca oriental. Entonces, todos esos productos tienen que llegar arriba y la caravana tiene que pasar por territorios ajenos. Lo de pisos ecológicos es simplemente esto, que en los Andes, y no en todas partes, porque no hay ninguna divina pomada en esto, hay zonas donde esto no funciona, y es nuestra tarea de decidir dónde sí funciona y dónde no. Pero en el sur, seguro que funcionaba, que una sociedad cuya capital generalmente está arriba, en la Puna, tiene territorios dispersos a 6, 8, 10 días de camino, y de alguna manera esta población dispersa pertenece a una unidad política.